Oigan, ya estamos en esta mesa, obviamente con el doctor Pepe Bandera, porque llega una edad para muchos de nosotros en la que todo, absolutamente todo, empieza a fallar. Estamos en la etapa del yo nunca y especialmente la presión, que si sube la presión, que si se nos baja la presión. Pepe Bandera, ¿qué puede desencadenar un tema de estos de la presión? ¿Cómo se llama los temas de que se suba o se baje la presión? No, pues esa sería una presión medio inestable, pero el que es bien importante que hablemos, que ya hemos tocado en otras veces, pero quiero poner el dedo en el renglón, es la hipertensión arterial. ¿Qué eso es? Hipertensión es que te suba la presión arterial. Ok. Primero que nada, ¿qué es la presión arterial? Las arterias tienen una pared, como si fuera una manguera, la presión que está contra esa pared. Ajá. Entonces se mide en presión. No lo que fluye, sino la presión. Tiene que ver con el flujo, obviamente mientras mayor flujo va a ser mayor la presión. Ok. Y rigidez de la arteria, son muchos factores que influyen, pero para no complicarlos es que se te suba la presión. La presión se mide en dos, en la alta y la baja. Cuando te miden la presión siempre te dicen tienes 120-80, que es lo normal, de milímetros de mercurio. Eso es lo normal, ¿verdad? Cuando estás 120-80 es el promedio normal. Si tienes 110-60-70 está bien ¿En también. todas las edades es igual? ¿Esa presión debe ser igual? Okay. Sí, porque nosotros tenemos nuestro propio mecanismo de regulación de presión arterial. Perdón, ¿qué quiere decir 120? Milímetros de mercurio. Perfecta pregunta. Cuando el corazón se contrae, vas a empezar a oír la presión arterial, que nosotros ponemos un estetoscopio para oírlo. Y cuando se relaja, eventualmente la vas a estar oyendo. Y hay una presión sistólica, que es el golpe de cuando la sístole se contrae el corazón. Con razón. Y la diastólica, que es cuando se relaja. Sístole y diástole. Entonces, 120 en sístole, 80 en diástole. Pero eso no les complico. Les quiero decir que tienen que saber de la presión arterial. ¿Qué hay que checarla? Me acabas de preguntar algo bien clave, Mau. Me dijiste, ¿por qué se sube la presión arterial? La gran mayoría de los casos de hipertensión arterial se llama hipertensión arterial idiopática. ¿Qué quiere decir idiopática? Que no tenemos idea por qué pasa. Oye, Pepe, pero imagínate, no tienes idea por qué pasa, pero yo he escuchado que es una enfermedad silenciosa. ¿Cómo podemos saber que algo nos está pasando? Se dice el asesino silencioso porque en la gran mayoría de los casos no te da síntomas. ¿Qué síntomas te puede dar? Te puede dar dolor de cabeza, pero hay tantas causas de dolor de cabeza. Ver lucecitas que se llaman fosfenos, que así como cuando ves una luz y te quedas así como flasheado. Me acaba de pasar, o cuando oyes ruiditos, se llaman acúfenos, también puede ser la presión arterial, pero la mejor recomendación es ve y chécate la presión arterial, tan fácil que se tarda menos de 2 minutos y vas a ver. Obviamente cuando corremos tienes. y hacemos actividades cardio, ahí la presión está arriba porque le estás provocando un poquito, tú por la circulación de la sangre. Exactamente, pero está bombeando mucho más rápido tu corazón, pero tu cuerpo entra en un mecanismo regulatorio de la presión arterial. Haz de cuenta, cuando te hacen una prueba de esfuerzo, te están midiendo la presión arterial y van a ver que sube normalmente en ejercicio o en estrés y baja. Ahora, cuando tú tienes la presión alta, aunque estés en situación de reposo, dormido. ahí estás Exacto. Y entonces esta presión tan alta le está pegue y pegue y pegue a tus arterias, haciéndolas más duras, y entonces te predispone a tener accidentes vasculares cerebrales y infartos. Oye, en el Pepe, corazón. esto yo lo vivo con mi mamá. Mi mamá lo tiene desde hace mucho tiempo y pobrecita sufre muchísimo, cambia de médicos, de medicina, de repente la tiene muy alta, muy abajo. ¿Eso se puede curar? No se cura, pero casi nada se cura. Acuérdense lo que les digo aquí cuando te dicen es un incurable, casi todo es incurable, es tratable. Pero lo puedes tener estable, porque yo veo con que ya medicamentos y estilo de vida. Puede pasar 3 meses estable y de pronto ya esa medicina o esa dosis ya no le sirve. Tiene que cambiar de dosis de medicina y nunca está estable, o sea, sufren mucho. La cosa es, hay mucha gente que tiene más inestabilidad de presión arterial, pero hay muchos que entran en perfecta remisión con un medicamento. Existen muchos medicamentos para la presión arterial, pero nada más déjame acabar de las causas. Casi todas son de que no sabemos por qué es, pero existen causas específicas como enfermedades del riñón, por ejemplo, que te pueden elevar la presión arterial, o enfermedades propias de algunas glándulas que te pueden generar hipertensión arterial. En niños, por ejemplo, enfermedades vasculares también. Mucho es el estrés y también la forma de vida que lleves, ¿no? No necesariamente, porque tú puedes estar ahorita súper estresado, pero si no tienes un problema de presión arterial no vas a tener la presión arterial. Un tema de la edad, porque Mauricio cuando empezó dijo, no, es que ahorita que salpicaste, por cierto, compañero, ahorita que ya estamos creciendo, pues, salpicaste. No, pero es más común que mientras a mayor edad es más factible que presentes hipertensión. ¿A los chavitos no les pasa ni a los niños? Sí les puede pasar, pero es generalmente por otra causa diferente. Puede ser por una causa vascular, que algún vaso sanguíneo esté alterado, como la aorta, por ejemplo, un problema cardíaco o un problema de riñón en gente joven. Pero después de los 50, 60 años que empiezas a conocer a gente que tiene la presión elevada, es esta hipertensión idiopática. ¿Cómo está relacionado el colesterol con la presión alta? El colesterol es otro factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Sabes qué? Yo creo que vamos a platicar la semana que viene. Sopita de col, mi rey. ¿El colesterol? Sopita de col morada. Suponiendo que ya nos la diagnosticaron, ¿qué cuidados debemos de tener? Buena pregunta.
Controla tu peso. A mayor peso, mayor presión arterial. Haz ejercicio regularmente. El ejercicio te ayuda a regular la presión arterial. No comas sal. ¿Por qué? Porque si ponemos aquí agua y aquí un montoncito de sal, ¿qué pasa con el agua? La jala. Entonces, si tú tienes dentro de un espacio confinado agua y le metes más agua, ¿qué va a pasar? Vas a aumentar la presión contra las paredes de eso que te tiene confinado. Entonces la sal jala agua dentro de los vasos sanguíneos y por eso se les recomienda a la gente que no sobrecargues de líquido o con sal para que no jales más ¿Qué tal? agua. Bueno, yo me llamó mucho que de pronto toma diuréticos. Los diuréticos son una manera de tratamiento de la hipertensión arterial, pero no lo debes de tomar a menos que te lo indique el cardiólogo, porque como les dije hay un arsenal muy grande de medicamentos y los diuréticos lo que hacen es tirar agua. Entonces bajan la presión contra las paredes de la arteria porque no hay tanta agua empujando contra las paredes. Pero no es para todo el mundo y existen también muchos tipos de diuréticos que funcionan de manera diferente. Entonces no hay una receta específica como receta de cocina para la presión arterial. Pero entonces, Pepe, ¿se puede prevenir? O sea, ¿cómo cuidarnos para que no nos suceda? No se puede prevenir. Normalmente si tienes familiares con hipertensión arterial, es factible que tú la vayas a presentar. ¿Cómo hacer maniobras preventivas? Manteniéndote en tu peso y manteniéndote, perdón, estoy hablando muy rápido, haciendo ejercicio, sí. Eso puede que te prevenga y te proteja sobre todo tu corazón, que es uno de los órganos blanco de tiro al blanco contra Ahora, ¿hay alguna forma casera para poder checar la presión? Porque todos hemos visto este coso que tienen en los hospitales. Pero quién sabe cómo lo miden, porque le van bajando, le mueven, le suben. No lo sabemos. E ir al hospital, de repente, a lo mejor para muchas personas puede ser tedioso. ¿Hay algún aparato que podamos adquirir en alguna farmacia? En las farmacias ahora se venden muchos aparatos que te leen la presión. Se llaman baumanómetros, que miden la presión. Entonces te pones un baumanómetro que va a inflarse, los han puesto y sientes apretado el brazo. Sí. ¿Por qué? Porque están contrayendo para que sientas tú la presión, el baumanómetro detecte el golpe de la frecuencia cardíaca. Son automáticos. Y hay automáticos también. Lo ideal es un baumanómetro de aquellos que se usaban antes, que eran de mercurio, que tú le levantabas con una bombita de mercurio. Porque nosotros los que aprendemos a escuchar y a ver la presión arterial, estamos escuchando el latido del corazón a la hora que tomas la presión y estamos viendo la columna a qué hora va a empezar a brincar. Oye, entonces eso ¿qué pasa si no nos atendemos esto? Te puede pasar un infarto o un accidente cerebrovascular, que ya hemos platicado de ellos, que es una hemorragia en la cabeza o que se te haga un trombo y se te vaya a la cabeza. ¿Por una sola subida de presión? No, por una sola subida de presión severa sí te puede tronar un vaso sanguíneo. Oye, ¿qué es más peligroso, tener presión alta o baja? La alta. Porque la gente que se le baja la presión normalmente la controla. ¿Qué les dan a la gente con presión alta? Un refresco. No, les dan líquidos. ¿Por qué? Porque volvemos a los líquidos, te aumentan la presión. Líquido con azúcar, ¿no? No necesariamente el azúcar. Pues podría no tiene ser que con ver. sal, entonces. A mucha gente le dan sal para... Es que a mucha gente sí le dicen, pues tómate un refresco de cola. Para no, pero es tomar líquidos, básicamente. Nosotros cuando en el hospital ves a alguien chocado, cuando dices está en shock, es que la presión se cayó. La presión arterial no tiene presión arterial. Entonces, ¿qué hacemos en los hospitales? Les metemos líquidos por todos lados y hay líquidos expansores para aumentar la presión arterial y les dejas ir, como decimos en las terapias intensivas, ábrele al agua, ábrele para que se llene de agua. Entonces no tomar remedios caseros. No, ve y chécate tu presión arterial y si estás arriba de 120/80, ve ahí, chécate con un médico. ¿Qué hay que ir con un médico internista, un cardiólogo? Con un internista, un médico general. La mayoría de los médicos generales, o todos los médicos generales, deben de estar capacitados para manejar hipertensión arterial porque es una de las enfermedades más comunes que existen en la población. Hasta en las farmacias puedes pasar y checarte, ¿no? En muchos lados te checan la presión de manera gratuita y es importante que a partir de los 40 años te cheques la presión de vez en cuando. Es más, casi siempre que vas al médico, la presión arterial es uno de los signos vitales. Aunque yo, por ejemplo, soy gastroenterólogo, pero a todos los pacientes que vienen les mido la presión arterial para checar nada más cómo están. La presión es un indicador de cómo estás en general, es uno de los signos vitales. Entonces, ¿nos recomendarías primero ir al doctor si nos sentimos mal, si vemos lucecitas? Eso, si ves eso, tienes que ir al doctor. Ya. Pero vamos a adelantarlos. A mí lo que me gusta de esta mesa es que hagamos medicina preventiva. Ve y chécate antes de que tengas síntomas. Entonces, si te detectan la presión, que como tú comentaste es algo silencioso, te la detectan elevada, vamos a poder manejarte antes de que la presión te vaya a causar un daño, que entonces es mucho más difícil tratar los efectos secundarios de la hipertensión arterial, que son los daños que pueden estar pasando al riñón. Esto lo podemos descubrir con un simple estudio en menos de 2 minutos. Pues ya está. Entonces, si tienes la presión elevada una vez, lo más seguro es que te diga el doctor, necesito que te monitorices la presión arterial varios días para ver cómo está tu curva de presión arterial. Entonces te la vas a tomar varios días y a diferentes horas del día, porque si es en una ocasión aislada, normalmente no tienes de qué preocuparte. A todos yo creo que nos ha subido y nos ha bajado la presión. Pues a checarnos, aparte ya estamos no tan jovencitos, amigos. Bueno, no todos, checarnos todos, pero a todas edades. A todas. ¿Tú quieres algo que agregar, doctor Charlie? No, nada. No, para mí este tema sí es bien interesante porque lo vivo con mi mamá casi todos los días y sufre mucho. De pronto no puede salir fuera de México y
decir Cuernavaca, por la altura, no puede ir y venir, por ejemplo, entonces se tiene que quedar 3 o 4 días. O sea, sí la padece. bueno. Tiene que hacer una dieta especial, quitarse sales, después más, los diuréticos, es todo un rollo. Entonces, básicamente, como les dije, no hay recetas de cocina ni individualizar, hay que individualizar cada caso y que tu médico te diga a ti cuál es el medicamento que más te funciona, pero todos dejen la sal. Buenísimo. No, Gracias. gracias. Ok, Y pues sí, ahí si estuvo. tienen colesterol, una sopita. Ya vamos a ver eso. ¿Lo vemos la próxima Yo semana? creo que es un buen tema para la próxima semana. Va cerrado. sí. Próxima semana vamos a ver ¿Cuál colesterol. morada, por si no llegamos a la próxima semana. Seguimos. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.